Listo. Comenzamos entonces. El día de hoy vamos a continuar con la unidad de la luz porque hay mucho que aprender con respecto a esta onda, ¿cierto? Vamos a recordar lo que son las propiedades de la luz y también el efecto Doppler. Resulta que el efecto Doppler es un fenómeno que se da en todas las ondas. Ya en la unidad pasada vimos las ondas del sonido y estas fotitos que están acá, si ustedes vieron los videos que yo les mandé en la guía, ya las deben recordar. Esto estaba el efecto Doppler con respecto a las ondas o a las fuentes sonoras. Veamos qué dice. Dice, el efecto Doppler, ¿has notado que cuando un automóvil o un autobús pasa frente a ti, percibes que el sonido emitido por él experimenta un cambio de tono de agudo a grave? Este fenómeno es perceptible solo cuando una fuente sonora se mueve rápidamente respecto a un receptor y es conocido como efecto Doppler, en honor al físico austriaco Christian Doppler, que como ustedes pueden apreciar, tuvo su vida, duró solamente 50 años, bien, murió bastante joven. Bueno, chiquillos, ¿por qué quiero hacer una comparación en el efecto Doppler del sonido y el efecto Doppler en la luz? ¿Por qué? Porque el efecto Doppler tiene directa relación con la frecuencia de vibración y con la longitud de onda. Entonces, préstenme. Bueno, comencemos. Acá en el primer dibujo tenemos a esta fuente sonora que corresponde a un carro bomba y resulta que tenemos a dos personas que están a igual distancia con respecto al carro bomba. Fíjense qué ocurre con la frecuencia de onda. La frecuencia de onda es periódica en todo momento, tanto para la señora que está detrás del carro bomba como para el joven que está delante del carro bomba. El carro bomba está detenido, pero resulta que como están ambos a la misma distancia con respecto a la fuente emisora, van a escuchar el mismo sonido. ¿Bien? Eso es lo primero que deben tener con claridad. Dice, imaginemos que una fuente sonora se encuentra detenida respecto de dos receptores. La frecuencia del sonido que ambos percibirán es la misma, van a percibir el mismo sonido. ¿Qué ocurre cuando esta fuente sonora o este carro bomba comienza a avanzar? Al comenzar a avanzar, obviamente se va a alejar de esta señora que está acá atrás y se va a acercar a este joven que está aquí. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando este carro bomba se va acercando a este joven, la frecuencia de onda va aumentando. Fíjense, los pulsos de esta onda se van uniendo, se van juntando. En cambio acá, la frecuencia de onda va disminuyendo porque se van alejando los pulsos uno con respecto a otro. Entonces, este joven está percibiendo un sonido o un tono muy agudo, muy agudo. En cambio, esta señora que está acá está percibiendo un tono grave. ¿Por qué? Recordemos, el sonido tiene tres características: el tono, la intensidad y el timbre. ¿Ya? Y el tono está relacionado con la frecuencia de vibración. Si un sonido tiene alta frecuencia, entonces nosotros lo vamos a percibir como un tono agudo. Si el sonido tiene baja frecuencia, nosotros vamos a percibir el sonido como un tono grave. Bien, entonces, a mayor frecuencia, el tono será agudo; a menor frecuencia, el sonido será grave o el tono será grave. Dice, ahora si la fuente sonora se mueve, el receptor hacia el que se acerca percibirá un sonido más agudo respecto al sonido de la fuente inmóvil. El receptor que ve alejarse la fuente percibirá un sonido más grave. Este fenómeno es conocido como efecto Doppler y también puede producirse si el receptor se aleja o se acerca a una fuente sonora con respecto, en reposo respecto del aire, cuando no hay viento. Bien, veamos acá. Veamos si esto se cumple también en la luz. Efectivamente, el efecto Doppler sí se cumple en la luz, y lo que yo les voy a explicar acá, por ahora asúmanlo, porque después me van a dar la razón cuando yo les vaya explicando el porqué. Dice, la luz experimenta el efecto Doppler. Bueno, como la luz es una onda, también experimenta el efecto Doppler. Toda onda experimenta el efecto Doppler.
bien, ya sea luz, sonido, una onda sísmica, todo, bien. Dice, cuando una fuente luminosa se mueve hacia un observador, la frecuencia percibida es mayor, por lo que se ve un color cercano al azul. Fíjense que estos anillos están muy juntitos unos con otros. Al estar muy juntos, su frecuencia de vibración aumenta y la luz se va a percibir en tonos azulados o en tonos violeta. En cambio, cuando estos anillos están cada vez más separados, bien, fíjense que están más separados, la frecuencia de vibración va a disminuir, por lo tanto, su frecuencia va a arrojar colores desde el rojo al anaranjado más o menos, ¿ya? Dice, si la fuente luminosa se aleja de un observador, la frecuencia percibida será menor, por lo que se ve un color cercano al rojo. Ahora les voy a explicar el porqué. Bueno, acá tenemos dos receptores, ¿ya? Este caballero de acá arriba y este caballero de acá abajo. Y acá tenemos dos fuentes luminosas, llámese una luz artificial o una luz natural, da lo mismo. Resulta que esta fuente luminosa se va alejando, ya se va alejando del receptor. En cambio, esta fuente luminosa se va acercando al receptor. Aquí se va alejando y acá se va acercando al receptor. ¿Qué ocurre con la onda de vibración? Acá los pulsos están separados. Como están separados, su frecuencia disminuye. Y al disminuir su frecuencia, su longitud de onda aumenta. En cambio acá, cuando la fuente luminosa se acerca al receptor, ¿qué ocurre con los pulsos? Se van juntando, ¿cierto? Se van volviendo cada vez más estrechos. Y cuando hay muchos pulsos, hay mucha frecuencia. Y si hay frecuencia, hay una alta frecuencia, hay una menor longitud de onda. ¿Qué es lo que le da la frecuencia? La frecuencia es una característica temporal de las ondas, mientras que la longitud de onda es una característica espacial, o sea, tiene que ver con las longitudes de un punto a otro. Vamos a analizar la primera onda, que está de color rojo, y después les voy a explicar por qué está de color rojo. Bueno, acá esta onda tiene menor frecuencia de vibración porque sus pulsos están mucho más alejados, como lo señalaba recién, pero su longitud de onda es más grande que acá. Por ejemplo, la longitud de onda es la distancia que hay desde un monte al otro monte, o desde un valle al otro valle, o desde un punto al otro punto sucesivo, del pulso sucesivo. Entonces, acá la distancia que hay desde este monte al otro monte es mayor que la distancia que hay desde ese monte a ese monte. Entonces, en la primera situación, la longitud de onda es mayor, pero la frecuencia es menor. En el segundo caso, la frecuencia es mayor, pero la longitud de onda es menor. Ya, entonces, acá sucede que al haber menor frecuencia de onda y mayor longitud de onda, la luz se va a percibir en colores rojos y colores anaranjados. Esto es cuando la fuente luminosa se aleja del receptor. Cuando la fuente luminosa se acerca al receptor, se van a percibir frecuencias en colores azulados y en colores violeta. También tengo que decir que los colores azulados y violetas tienen mayor energía que los colores rojizos y anaranjados. Listo, dispersión cromática en la luz visible. Esto lo vimos en la clase pasada. Recuerden que la luz blanca está compuesta por los 7 colores del arco iris. La luz blanca se descompone o se dispersa en los 7 colores del arco iris. Les voy a pedir que se fijen en este recuadro que está acá. La luz visible está compuesta por los 7 colores del arco iris, más de alguno le va a llamar la atención el nombre de este color, ciano. Bueno, en realidad no sé si es tanto ese color, porque ahora en la actualidad se conoce otra disposición cromática. Así es que por ahora asúmanlo, ¿ya? Lo que yo quiero que aprecien es la frecuencia y la longitud de onda de los colores. Por ejemplo, el violeta tiene frecuencia de vibración de los 668 a 789 terahertz, ¿ya? El azul de los 631 a los 668 terahertz. Lo mismo, bueno, y vean lo que ocurre con el naranja y el rojo. El naranja tiene frecuencia desde los 484 a 508 terahertz y el rojo desde los 400 a 484 terahertz. O sea,
fíjense que va aumentando la frecuencia y en la medida que aumenta la frecuencia disminuye la longitud de onda. Fíjense, el rojo tiene menor frecuencia, pero es el color que tiene mayor longitud de onda. Lo mismo si hacemos lo contrario con el violeta tiene mayor frecuencia de vibración, pero tiene menor longitud de onda. ¿Por qué? Porque estas dos dimensiones son inversamente proporcionales. Me quiero detener acá, en los 7 colores del arco iris. Dice, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta son los colores del arco iris, pero el científico Isaac Newton en 1704 dio esta disposición de colores, y fíjense el color que yo nunca lo había escuchado, pero me llamó la atención. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Chiquillos, esta es la disposición correcta, pero el color añil ahora se le conoce como índigo. Entonces, en la actualidad se dice que los colores del arco iris son los que yo les voy a nombrar: el violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Aquí están dispuestos desde mayor frecuencia de vibración a menor frecuencia de vibración. Lo mismo ocurriría a menor longitud de onda a mayor longitud de onda. Y les voy a pedir que observemos estas ondas que están acá. Por ejemplo, en el violeta, fíjense que los pulsos están muy juntitos, por lo tanto su frecuencia de vibración es muy alta. En el caso del rojo, los pulsos están muy separados, ¿cierto? Por lo tanto tiene baja frecuencia de vibración, pero la longitud de onda es más alta. Fíjense, las dimensiones que están acá son las longitudes de onda, porque fíjense que están en nanómetros, y metros es la dimensión de longitud de onda. La frecuencia, recuerden que se mide en hercios o hertz. Ya entonces, el violeta tiene menor longitud de onda, pero tiene mayor frecuencia. Y el rojo tiene mayor longitud de onda, pero tiene menor frecuencia de vibración. Lo que yo les quería señalar, por ejemplo, nuestro Sol, que es la estrella más cercana, está en la etapa media de su vida. O sea, estaba dispuesto como para vivir 10.000 millones de años, ¿ya? Entonces, ahora está en la mitad de su vida, o sea, le quedan 5.000 millones de años más, pero como está en la mitad de su vida, está generando frecuencia de vibración del color verde, o sea, nuestro Sol es de color verde. ¿Por qué nosotros lo apreciamos de colores amarillos y un poco anaranjados? Porque obviamente nosotros recibimos imágenes que ya están un poco viciadas, porque también depende de los medios por los cuales pasa este haz de luz. Recuerden que hay muchos medios en el universo. Recuerden que en el universo hay vacíos inclusive. Entonces, como está en la mitad de su vida, está entregando frecuencias de vibración dentro del color verde. Y a medida que vaya apagándose, su espectro va a liberar colores cercanos al rojo. Bien, no alcancé a leer el chat, pero lo voy a leer en un momentito más. El efecto Doppler y el conocimiento del universo. Chicos, acá tenemos un telescopio y el telescopio está conectado a un espectroscopio. Resulta que todo lo que nosotros sabemos del universo es porque han sido imágenes captadas por telescopios, ¿cierto? O por satélites que tienen conectados a telescopios. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Si el espectro de la luz está desplazado al azul, entonces el objeto se acerca. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia de onda, pero menor longitud de onda. Si el espectro de la luz está desplazado hacia el rojo, es porque el objeto se aleja. ¿Se fijan? Menor frecuencia de onda, mayor longitud de onda, y nos entrega colores tirados para el rojo. Dado que la luz procedente de la mayoría de las galaxias está desplazada hacia el rojo, entonces el universo se está expandiendo. Esa es una forma de comprobar y decir que el universo se está expandiendo. ¿Por qué? Porque los cuerpos celestes, las galaxias se van alejando de nuestra percepción, de donde estamos nosotros ubicados, que es la Tierra. Chicos, dice, el efecto Doppler y la expansión del universo. El efecto Doppler aplicado a la observación de los cuerpos celestes ha ayudado a demostrar la expansión del universo. Cuando una galaxia se acerca respecto de un observador en la Tierra, la longitud de onda que proviene de ella disminuye. Fíjense, acá. Aquí hay mayor frecuencia de vibración, pero la longitud disminuye. Y esto ocurre cuando estos cuerpos celestes nos van entregando colores cercanos al azul y al violeta.
Entonces, por el contrario, cuando una galaxia se aleja respecto de un observador, en este caso en la Tierra, su longitud de onda aumenta, como es en este caso, su longitud de onda aumenta, pero su frecuencia disminuye. Entonces, la región visible se acerca al color rojo. Como este fenómeno no es simple de observar, se utiliza un instrumento llamado espectroscopio. ¿Bien? No hay problema, no hay problema, ¿ya? Bueno, estamos. En el estudio del universo se ha observado un desplazamiento al rojo de la luz emitida por las galaxias lejanas. Esta es una evidencia de que ellas se separan entre sí y de que el universo se está expandiendo. Esta es una forma de comprobar que el universo se está expandiendo. Porque yo creo que todos hemos escuchado que el universo está expandiendo, pero el por qué y cómo ha sido comprobado ha sido por estos fenómenos de espectroscopía, ¿ya? El efecto Doppler en la luz. Chicos, estudiamos el efecto Doppler en el sonido, ¿cierto? Lo vine a recordar en la primera diapositiva que les planteé el día de hoy. Como la luz tiene un comportamiento ondulatorio, ¿ocurrirá un fenómeno similar en ella? La respuesta es sí, ya lo sabemos. Cuando una fuente luminosa se encuentra en movimiento respecto de un observador, la frecuencia de la onda lumínica se percibirá de manera distinta dependiendo si la fuente se acerca o se aleja. Si la fuente lumínica se acerca al receptor, entonces vamos a apreciar colores azulados y violetas. Cuando la fuente luminosa se aleja del receptor, vamos a apreciar colores con frecuencias del rojo y el anaranjado. Con respecto a la fuente sonora, recordando lo que pasaba en el sonido, se mueve respecto a un receptor. Si una fuente sonora se mueve respecto a un receptor, el sonido emitido se percibe como más agudo. ¿Se acuerdan? A mayor frecuencia, el tono es más agudo. Eso es si la fuente se acerca, pero si la fuente se aleja, el sonido se va a apreciar en un tono más grave. Bien, en el caso del sonido, la frecuencia se percibía a través del tono. En el caso de la luz, la frecuencia se percibe a través del color. Ya, eso es súper importante, chicos. Bien, ahora, propiedades de la luz. La luz, por tener un carácter ondulatorio, comparte las propiedades de las ondas básicas, que son la reflexión, la refracción y la difracción. Y estos ejercicios estaban en la guía de esta semana, y si pueden tomar nota les agradecería, ya que estén con un lápiz y un papel y puedan aclarar las dudas y así van completando la guía en forma simultánea, o por último toman nota y después las traspasan a la guía, como ustedes quieran. Bueno, ejercicios de la guía. Para que sepas cómo va tu proceso de aprendizaje, te invitamos a realizar las siguientes actividades. Aprendiendo a responder. Analiza la siguiente pregunta modelada. En un experimento, un grupo de estudiantes hizo incidir un haz de luz sobre diferentes medios sobrepuestos. Las refracciones experimentadas por la luz se representan en el siguiente esquema. Primero, ya sabemos que la propiedad que se está percibiendo en este experimento es una refracción, ¿ya? Y no son una refracción, sino que son 3 refracciones. Dice, ¿cuántas refracciones experimentó el haz de luz? La respuesta está acá y la voy a transmitir. Dice, para saber cuántas refracciones experimenta la luz al entrar a los diferentes medios, debemos contabilizar los cambios en la trayectoria del haz. Desde el aire al medio 1, ese sería el primer cambio, desde el aire al medio 1, después desde el medio 1 al medio 2, el segundo cambio, y el tercer cambio va desde el medio 2 al medio 3. Entonces experimentó 3 refracciones, 1, 2 y 3. Bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Después, B, ¿qué medio tiene el mayor índice de refracción? El índice de refracción, recordemos que se calcula como el cociente o la división entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, dividido por la velocidad de la luz a través del medio por el cual está atravesando este haz de luz. Pero resulta que aquí no me están preguntando el valor del índice de refracción, sino que me están pidiendo que lo analice. Ya no me están pidiendo el valor numérico, me están pidiendo que analice cuál de estos medios tiene mayor índice de refracción. Y la forma de responder esta pregunta es analizando el ángulo de refracción. Y fíjense acá, dice, ahora, si deseamos saber qué medio posee un mayor índice de refracción, tenemos que determinar en cuál de ellos el haz de luz se desvía más respecto del medio inicial que está en el aire. Esto sucede en el medio 3, ya que allí el haz de luz se encuentra a 15 grados respecto de la normal. Jóvenes, les voy a plantear bien el problema. Acá nosotros tenemos un rayo incidente.
el rayo de luz incidente es el rayo que llega a la primera superficie con respecto a la normal. Recordemos, ¿qué es la normal? La normal es una recta perpendicular a la superficie, o sea, llega en un ángulo de 90 grados y solamente nos permite calcular la dimensión, la magnitud o la medida de un ángulo, ya sea un ángulo incidente, un ángulo reflejado o un ángulo refractado. Entonces, este haz de luz como rayo incidente llegó en un ángulo de 30 grados. Al pasar al medio 1, ¿cierto? La diferencia es de 10 grados con respecto al ángulo incidente. ¿Por qué? Porque de 30 bajó a 20, o sea, hubo una diferencia de 10 grados. Al pasar del medio 1 al medio 2, hubo una diferencia de 5 grados. Con respecto al medio 1 y al medio 2, fíjense, de 20 a 25 subió 5 grados. Pero con respecto al rayo incidente, solamente bajó 5 grados. ¿Por qué? Porque el rayo incidente era de 30 grados y aquí el rayo refractado es de 25 grados. Entonces bajó 5 grados con respecto al rayo incidente. Y al pasar del medio 2 al medio 3, fíjense que cambió 10 grados menos. De 25 grados a 15 grados, bajó 10 grados menos. Pero con respecto al rayo incidente fue el que tuvo mayor diferencia. ¿Por qué? Porque el rayo incidente llegó con un ángulo de 30 grados, pero acá el ángulo de refracción fue de 15 grados, entonces tuvo una disminución de 15 grados. Fue el que tuvo mayor diferencia con respecto al rayo incidente. Todo se mide con respecto al rayo incidente, no al ángulo reflejado anterior, sino que se mide con respecto al rayo incidente, al rayo original. Veamos el chat. En base a eso, ¿cómo deberíamos plantear la respuesta? Bueno, la respuesta la voy a decir yo, acá. Solamente deberían plantearla en forma verbal, ya escribiendo o diciendo lo que sucede. Acá les voy a decir cómo usted debería responder esta pregunta. ¿En qué medio tiene mayor índice de refracción? Dice, ahora, si deseamos saber qué medio posee un mayor índice de refracción, tenemos que determinar en cuál de ellos el haz de luz se desvía más. Respecto del medio inicial, con el aire, ya es con respecto a este rayo. ¿Cuál es el que se desvía mayor, en más grado? Ese que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí se desvió 10 grados, acá se desvió 5 grados y acá se desvió 15 grados. Entonces, este medio tiene mayor índice de refracción con respecto a la normal. Acá tenemos el ejercicio 1. Imagínense que una amiga tuya sumerge una bombilla en un vaso de agua, tal como se muestra en la siguiente imagen. A ver, espera un poquito, chiquillo. Acá tenemos un vaso de agua en la cual está sumergida una bombilla de color violeta. Dice, luego ella se percata que la porción sumergida de la bombilla parece quebrarse. ¿Cómo le explicarías este fenómeno? Bueno, ustedes saben que este fenómeno corresponde a la propiedad de la refracción de la luz. ¿Por qué? Porque cuando un objeto pasa de un medio a otro, cambia la dirección de la onda, por lo tanto, se distorsiona la imagen. Entonces, acá dice, el fenómeno que ocurre en esta situación es la propiedad de refracción de la luz, debido a que la bombilla está en dos medios, primero en el medio gaseoso, que sería el aire, y luego en el medio líquido, que sería el agua. Y como consecuencia hay un cambio en la dirección de la onda, haciendo que la imagen se distorsione y que se aprecie como quebrada. Entonces, esa sería la respuesta a este fenómeno. Número 2. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre el modelo corpuscular propuesto por Newton y el modelo ondulatorio planteado por Huygens? Acá, esta es la materia de la primera clase de la luz, cuando vimos las propuestas teóricas con respecto a la luz. Las similitudes que hay con respecto al modelo corpuscular de Newton y el modelo ondulatorio de Huygens es que la luz se propaga en línea recta. Ambos dijeron lo mismo, coincidían en que la luz se propagaba en línea recta. Además, ambos científicos notaron que la luz se reflejaba. Bien, la diferencia de ambos modelos es que Newton dijo que la luz se comportaba como partícula, lo cual es verdadero, porque la luz se genera al interior del átomo en una partícula llamada fotón, o sea, es verdadero lo que dijo Newton,
Y Huygens dijo que la luz se comportaba como una onda, lo cual también es verdadero, porque la luz es una onda. Entonces la luz tiene un comportamiento dual, se comporta como onda y también como partícula. Obviamente, cada postulado estaba, vamos a decir, como inconcluso. Bien, no tenían respuesta en ese tiempo, pero a través de la historia se ha dado respuesta para concluir que la luz tiene un comportamiento dual. Acá dice, ¿sobre qué puntos A, B o C debe iluminar Juan? Una superficie muy pulida, fíjense que esto es como una especie de espejo, es una superficie muy pulida para que la luz reflejada pueda ser percibida de forma directa por los ojos de Martina. El primer ejemplo nos estaba explicando la propiedad de refracción y el tercer ejemplo nos está explicando la propiedad de reflexión de la luz. Entonces, nos están preguntando dónde debería iluminar Juan para que Martina pueda percibir de mejor manera el rayo reflejado. La respuesta, chicos, es el punto A. Fíjense en el cursor de lo que yo les voy a mostrar. La luz percibida desde esta fuente artificial, que es la linterna, al incidir sobre el punto A, va a llegar en esa dirección, pero se va a reflejar en esa dirección hacia los ojos de Martina, o sea, en la forma más directa en la cual ella podría apreciar el ángulo reflejado. En el caso del punto B, si la linterna iluminara el punto B, iría así el rayo, y al reflejarse sería un poquito más allá, o sea, estaría como por la oreja de Martina. Y peor sería si iluminara el punto C. Si iluminara el punto C, el rayo iría así y se reflejaría como por acá, que no tiene nada cerca con respecto a los ojos de Martina. Por lo tanto, el punto óptimo para poder iluminar y que aprecie como ángulo reflejado los ojos de Martina sería el punto A. Bien, entonces, para que la luz reflejada pueda ser percibida de mejor manera, Juan debe iluminar sobre el punto A para que Martina observe la luz reflejada en la superficie. Número 4. Cristian completó la siguiente tabla con las características y propiedades que recordaba de la luz, la que él recordaba, ¿ya? Entonces, completó de forma correcta la tabla, Cristian. De no ser así, corrígela y agrega la información que consideres necesaria. Bueno, la luz, ¿cierto?, es un tipo de onda electromagnética, eso es verdadero, pero no es una onda longitudinal, porque es una onda transversal, ¿ya? Es una onda transversal. ¿Por qué? Porque la luz está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético que están dispuestos en un ángulo de 90 grados, entonces generan ondas transversales. Toda onda electromagnética es transversal, eso no se les puede olvidar. Toda onda electromagnética es transversal. Además, la luz es una onda tridimensional porque necesita del espacio básico para propagarse. Este espacio en el que nosotros estamos viviendo. Y además, la luz es una onda viajera. Ya esa cosa le faltaba por completar a Cristian en su tabla, y además le faltaba completar las siguientes propiedades. Él puso que la luz tiene propiedades de reflexión, lo que es verdadero, refracción, lo cual es verdadero, pero además la luz tiene propiedades de difracción, que también se derivan en interferencias y en polarizaciones. Y con respecto al efecto Doppler, dice, explica o describe con tus palabras el efecto Doppler. Yo les voy a explicar con mis palabras, ¿cierto? Acá lo puse textual, pero ya sabemos más o menos en qué consiste el efecto Doppler en la luz. Ya sabemos que cuando una fuente luminosa se acerca al receptor, la frecuencia de luz aumenta. Por lo tanto, vamos a percibir colores azulados o violeta. Cuando la fuente de luz se aleja del receptor, ¿cierto?, vamos a percibir menor frecuencia de vibración, por lo tanto, van a arrojar frecuencia de los colores rojo o anaranjado. También sabemos que la frecuencia con la longitud de onda son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. A menor frecuencia, mayor longitud de onda. Y bueno, hemos aprendido y reafirmado nuestros conocimientos acerca de las propiedades de la luz, que son la reflexión, la refracción y la difracción.
y sus derivados, ¿cierto? Interferencia y polarización, y el efecto Doppler en la luz. La polarización, chiquillos, está en el texto, ya para que le eche un vistacito. Espero que te haya gustado esta clase, te espero en la próxima clase, que ya no será la próxima, sino que es la semana del 20. ¿Qué vamos a tratar en esa clase? Vamos a hablar de los colores, vamos a hablar de los filtros, vamos a hablar de la luz visible y el espectro electromagnético.